Y este José ya está fuera del mundo. Entonces, ¿qué ha pasado? Regresamos del 2328 al 2309. 2309. Vamos a ponerle aquí serían, déjenme ver porque estoy un poquito confundida aquí. Para que me llegue a 28 tendríamos que hacer 7, 8, 9. 9 y 9, 18, pero aquí se me pasa, serían 19 años solamente. Ok, déjenme ver. 19, 9 y 9, 18. Sí, 19 años aproximadamente han pasado después de que muere José. ¿Me entiende? Entonces ya estamos siguiendo, mire, genealogía de Leví, genealogía de Coat, genealogía de José, genealogía de vamos ahora a entrar a Amram. Pero, ¿dónde están los hijos de José? ¿Dónde están los hijos de Merari? ¿Dónde están los hijos de Gersón? ¿Dónde están los hijos de Ishar? ¿Y dónde están los que siguen de las otras generaciones de Coat? ¿Dónde están? Pero no me echan, le voy a decir por qué. Porque Dios estuvo interesado desde Enoch. Cuando usted mira genealogía de Enoch, desde ahí comienza el principio de Dios, de apartar los hombres santos que le iban a hacer de genealogía para la genealogía en la cual se identificaría con la venida del Señor Jesucristo. Recordemos que Enoch nació en el año 622. Recordemos que Enoch es el padre de Matusalén. Nació en el 687. Ahora recordemos que Matusalén vivió 969 años. El año del diluvio. En el mes del diluvio, que sería el mes, creo que se rompieron las cataratas, el mes segundo, creo, del día 17, como que estuviéramos diciendo febrero 17, pero en el hebreo, en el calendario hebreo es mayo, lo que decimos mayo hoy en día, pero ellos creo que lo dicen Sif, no lo sé. Ok, tendría que investigarlo, pero parece que ese es. Entonces, ¿qué sucede cuando Dios viene y mecha la historia del mundo? ¿Cómo la mecha? ¿De qué manera? Matusalén fue el hombre que Dios usó para enseñarle al mundo que el tiempo de la historia de la vida de Matusalén era la historia de que iba a concluir la humanidad. Cuando este hombre muere a los 969 años, Dios marca el fin de la historia de esa humanidad. Y ese día se abren las cataratas y empieza a suceder el diluvio. Veamos. 7:11 de Génesis. ¿Qué nos dice? Pero no sin antes decirle algo muy maravilloso y hermoso para la iglesia de Dios. Mire lo que dice en el 10. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Pero vamos al 9. Dice, perdón, vamos aquí. No es el 9, el 4. 7:4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. ¿Qué le dice Dios? En un sábado como ayer, porque hoy es domingo, como ayer Dios le habla a Noé de lo que va a hacer, de que va a llover 40 días, 40 noches, y se lo rectifican ese sabbat, porque ya más antes yo creo Dios había estado hablando con él, porque ya estaban preparando que todos los animales entraran en el arca para rescatarlo. Ahora bien, y los animales oyeron la voz de Dios, fueron obedientes, entraron en el arca. ¿Y qué sucede con esta humanidad que tiene la imagen de Dios, que habla, que piensa, que razona, que es humano, que hace tantas cosas similares, porque dice que somos a semejanza de Dios? Pero los animales le ganan al ser humano, porque los animales son obedientes a Dios. Ellos entraron de pareja en pareja y así fueron rescatadas la descendencia de cada animal. Pero ¿qué pasó con el hombre? Se perdió.
vinieron las aguas y se lo tragaron, se inundaron de agua. ¿Por qué? Porque no oyeron la voz de Dios que hablaba por Noé el profeta. Ahora bien, 969 años culmina con el diluvio. Matusalén nace en el 687. Échale pluma y se va a dar cuenta que ahí fue cuando se cumplieron los 969 años que Matusalén era el portavoz de la voz de Dios para esa humanidad. Con él iba a concluirse el fin del mundo. Con él iba a concluirse en aquel momento la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Viene Dios y 7 días antes habla con Noé. Le da 7 días antes el mensaje de que 7 días después vendrá el diluvio. Y me imagino que Noé estuvo trabajando duramente mientras se hizo el arca, mientras hicieron los graneros para los animales, todas las cosas para las comidas de tantos animales. Y bueno, era un ir y venir como un mercado dentro de una arca, y era como un zoológico dentro del arca. Pero Noé escuchó la voz de Dios. Noé con sus hijos se salvó. Fueron 8 personas que se salvaron. ¿Y qué pasa de esta humanidad hoy en día? Esta humanidad que no quiere oír a la voz de Dios, esta humanidad que no le importa, esta humanidad que se corrompe como en el tiempo de la historia de Noé, que bebían, se casaban, hacían de todo, y hasta que llegó el diluvio y los arrasó a todos. Ahora no será por agua, ahora será por fuego. 7 días antes todavía Dios le dijo cuándo exactamente iba a ser el diluvio a Noé. Ahora regresemos a la historia, pero estamos hablando del año 600 de la vida de Noé. Y mire, el 11 dice, y el año 600 de la vida de Noé en el mes segundo. ¿Qué le dije? Mes segundo. ¿Qué le dije a los 17 días si yo no había visto la escritura? Pero gracias al Señor que me ha dado comprensión, entendimiento. Son muchos años de búsqueda de Dios. Ahora dice, aquel día fueron rotas todas las fuentes de las aguas, 40 días, 40 noches, y continúa hablando la palabra de Dios de todo lo que sucedió. En el 601 de la vida de Noé es cuando vuelve la vida a la tierra de vuelta. Vuelven a surgir las plantas, vuelven a surgir los árboles. Lo que todos estos bandidos mediocres criminales hoy en día están destruyendo las montañas, están destruyendo los árboles, están destruyendo toda la naturaleza, están matando a la gente, están disparándole a la gente en Washington, y están haciendo tanta maldad en California, todos los estados comunistas. Y solo Dios tiene el derecho de destruir la tierra, nadie más. Solo Dios tiene el derecho de quitarle la vida a la gente, la libertad a la gente, sus derechos a la gente. Solo Dios, no el hombre por el hombre, porque será juzgado. Estábamos hablando de cómo Dios le habló a Abraham del cautiverio. Estamos hablando cómo José entró en Egipto. Estamos hablando de los 400 años de cautiverio, pero que no me echan la historia aparentemente porque se fusionan todas las descendencias, pero no es así. Todo me echa cabalidad. Estábamos en 380 años, solamente faltándonos 20 años. Pero ¿qué pasa? Nos falta Amram, el padre de Noé, de Moisés, de Aarón, de Miriam, María. Nos falta. Ya le dije, ¿y dónde quedaron los hijos de José? Metidos en la historia de todos los años, de las mismas genealogías, de José, de Coat, de Leví. Ahí quedaron fusionados, de Amram, de Moisés. Ahí quedaron fusionados todos ellos. Los de Merari, todos ellos quedaron fusionados. Ahora bien, había un error en mi cronología. Yo tenía duda, hasta que llegué al meollo del asunto. ¿Qué sucede? En el año 100 de la vida de Coat, aproximadamente, su mujer de Coat parió a Amram. 24 años después, en el año 57, ya había muerto Coat.
cuando Amram tiene su mujer a Moisés, no sin antes haber tenido a María primero, a Aarón también segundo y tercero a Moisés. ¿Por qué tenemos que ir no a Aarón, no a María? Porque Moisés es el indicado en la profecía, por eso es. Los demás ya sabemos dónde están ubicados, pero es Moisés la clave. Ahora bien, ¿cómo en 20 años? Si son 380 ya, no cabe. Pero, ¿qué sucede? Cuando miramos 93 años, pero déjenme pensar, ok, de 57 años más 80 son 137 años de la vida de Amram. Muere Amram, queda Moisés ya. Entonces, pero habíamos dicho que era en el año 2499 que Moisés nace. Pero aquí la cronología nueva me dice que 2432, porque hay una disparidad, había una disparidad de 67 años, porque decía yo, ¿cómo es que Coat tiene 133 años? ¿Y cómo es que se le van a poner 57 fuera de Coat? No se puede, porque Coat es el padre. ¿Cómo es que ya está muerto y cómo todavía hay 57 años para que nazca Amram? Es imposible. Y Amram es el primogénito de Coat, menos todavía. Entonces nos lleva al año 2432. ¿Ve? Pero no son 20 años, son más años. Pero ¿qué sucede? Cuando vamos a la estadística total, ¿qué nos dice? Fíjese bien, uno lleva como a 600 años si lo vemos desde ese punto de vista. Pero ahí yo le había hecho la cronología a mi hija y dice, ay mamá, son demasiados años, me dijo ella. ¡Qué barbaridad! Y entonces mire, cuando vamos a los 93 años de José en Egipto, y él muere en el 2309, él muere a la edad de 110 años, porque 93 en Egipto, 17 cuando fue raptado de su casa, son 110, más cuando vamos a mechar toda la genealogía, fíjese, aquí le voy a decir una cosa, 137 años de Leví, 133 años de Coat, 137 años de Amram, ¿ven? Solo de Amram, no estamos metiendo a Moisés, pero tiene que estar adentro. ¿Por qué? Porque él lo parió, su esposa de Amram. Jacobed, creo que se llama la señora. Son las únicas mujeres que aparecen, no todas salen. Hoy. Entonces, cuando usted mira, es un total de 407 años. Y cuando usted mira estadística tras estadística, los años que vivieron, y aún sin incluir los demás, son más de 600 años. Entonces, ¿qué sucede? Pero de estos 407 años, Dios en su perfecta voluntad, en su perfecta misericordia, ha tomado todos estos años, que serían 37, 33, 37, los ha tomado como que de ahí mecha, que estos hombres, de aquí se va el cálculo para poder llegar a la integridad de la palabra. ¿Cómo? Ok, vamos a 2309, no le ponemos los 407, porque quitamos 37, 33 y 37, nos da un total de 107 años. Entonces, porque se supone que si vivieron 137, 133, 407 años, ¿dónde metemos a José? ¿Me entiende? No se puede. Entonces ahora vamos a 307, mire bien, pero porque son 93 más 307, fíjese, 9 y, ¿cómo se llama? Ya estoy un poquito cansada, déjeme ver. 9 y 7, 16, 1, 6, 2. Cuando vamos a este tipo de números, nos da el 2616. ¿Se da cuenta? Se da el 2616. Ahora, Moisés estuvo 40 años en el desierto después de que salió de Egipto. Entonces nos da, mire, una cantidad tan tremenda, y esta cantidad sí se ha sostenido en la cronología anterior. Lo único que no se sostenía era el 2499, que cuando nace Moisés. Pero sucede que es en el 2432 que él nació. Se le quitan 67 años porque no podemos poner 3 tiempos de Coat. Solamente son 2 tiempos para cuando él nace, porque Amram nace y es el primogénito. No podemos ponerle a Coat 133 años. Más la edad que tuvo que crearse Amram para que ya pudiera parir hijos su mujer. Era imposible. Ahora bien, ahora lo fenomenal, lo maravilloso,
lo exacto que es Dios, lo grandioso que es Dios, cómo tiene el control de la historia del mundo, cómo nos muestra el Señor a través de esta estadística de 2 números y que nos concluye a otros 2 números más, nos lleva, mire, en el 307 incluimos a Moisés. Entonces, fíjense bien, ya le dije anteriormente que Matusalén marcó el fin de la historia de la humanidad anegada por agua. Matusalén. Moisés es el hombre que Dios usó para abrir el mar rojo, es el hombre que Dios usó para las plagas, es el hombre que Dios usó en Egipto para sacar al pueblo de Israel, para llevarlo a los territorios cananeos de los depravados que Dios quería destruir, y es el hombre que marca el fin de la historia de ese tiempo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que después del año, cuando se abrieron las compuertas del gran diluvio, fue en el año 1656. Ahora póngale 1000 años después, es el 2656. ¿No le dice nada esto? Dios tiene marcada la historia. Dios nos marca aquí que cuando Moisés murió, se completaron 1000 años después del diluvio y empieza otra vez la historia de la continuación con Josué, 30 años más, y ya empieza la invasión con Moisés y con Josué de los pueblos cananeos, los pueblos corruptos, los pueblos que hacían tanta abominación que Dios quería quitarlos de la tierra. Y es por eso pues que miramos que Israel se expande por la mano de Dios y Josué empieza a luchar, y Caleb y todos ellos juntos luchando para un mejor día para Israel. Pero ¿qué pasa? Hay tropiezos en la vida. La historia nos marca los tropiezos de Israel. La historia nos dice que nosotros somos descendientes de aquellos 3 hombres que Dios rescató para que se volviera a ser la humanidad: Sem, Cam y Jafet. Semitas, camitas, jafetitas. Entonces, ¿pero qué sucede con estas 3 generaciones de hoy en día? Estas generaciones son las mismas del ayer, los mismos cananeos, los mismos amorreos, los mismos abominables ante los ojos de Dios, que están haciendo todo tipo de abominación. Estamos llegando a un final de la historia, estamos llegando a una conclusión de la historia. ¿Cómo vamos a concluir la historia? La historia la vamos a concluir para el año 2024 en la historia de lo que es la profecía y los juicios de Dios. Yo no le voy a decir que ese día se termina el mundo, porque no lo sé, pero lo que sí sé, que el 2024, según la fundación de Israel, en el 2 de noviembre del 1947, Israel va a estar teniendo 2024, va a estar teniendo 7 años aproximadamente, porque marca la profecía 2520 días, que equivale a 3 años y medio de la profecía, 3 años y medio que continúan de la profecía, y se termina todo este asunto. Ahora bien, ¿cuándo se cumplen los 3 años y medio? Los 3 años y medio se van a cumplir el 15 de abril del 2021, pero no sin antes que Dios me ha mostrado que el 21, no sé qué evento tan terrible va a pasar, no sé qué cosa van a firmar, no sé qué cosa van a hacer ese día, pero es un día quizás abominable ante Dios, no lo sé, para que la iglesia despierte, para que el mundo se dé cuenta en qué día vive en la historia. ¿Cuándo será esto? Antes de los 1260 días que marca la primera semana de 2520 años, equivale a 3 años y medio, 42 meses. ¿Cuándo se cumplen? Se cumplen abril 15. A partir de abril 16 comienza la otra etapa de los otros 3 años y medio, para concluir el 26 de septiembre aproximadamente del 2024. Entonces, ¿qué le está diciendo esto? Cristo viene ya, Cristo viene en cualquier momento, Cristo sabe, Él es el creador de la historia, Él es el creador del mundo. Alguien me dijo a mí, usted tiene casa, me dijo,
¿y por qué no regala su casa para los que viven en la calle? Y entonces yo le dije, ¿cómo voy a ir a vivir a la calle y voy a meter al de la calle en mi casa? Lo que esta persona no sabe es que mientras una persona no paga su casa, no es de él, solamente renta. Así pues, y yo le dije,